El Señor les siga bendiciendo, mis amados hermanos. Ahora es la segunda parte que le responde el verdugo de sacerdotes católicos a José Elías Sánchez Martínez. Vamos a escuchar la respuesta. Gloria al nombre del Señor. Dice que Cristo dio mandamientos sencillos, pero la católica hace todo un rito de cada mandamiento. Ejemplo, en la cena del Señor, solo el Señor partió el pan y dio gracias. Fue todo. Partió el pan y dio gracias. El Señor nunca dijo que en un futuro el pan se convertiría en carne y el jugo de uva, que es el vino, se convertiría en su sangre. Nunca dijo él que en un futuro sucedería eso, ya que él estaba vivo cuando participó con los discípulos en la última cena. Bendito el Señor. La católica, gloria al Señor, le enseña añadiduras. Por ejemplo, le añade, aparte de lo que dijo Cristo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La católica le añade un sacerdote, un monaguillo, un incensario. Cambia el pan por una hostia que tiene una I, una H y una S. Investigue el significado y se va a dar cuenta que es pagano, que es idólatra, que es diabólico. Investíguelo, sea sincero, porque usted debe de investigar, debe de preocuparse por descubrir la verdad, José Elías, por descubrir la verdad, porque no se va a perder usted solamente por el capricho de los líderes, de Luis Toro, Rafael Díaz, Fernando Casanova. Por gusto se va a ir al infierno nomás porque ellos lo quieren engañar y usted cruzadito de brazos va a quedarse que lo engañen, como un niño de 3 años que va a kinder. No, no puede ser eso. Muy bien. Después que cambian el pan por la hostia, también el cura eleva la hostia de rodillas y pronuncia unas palabras que nadie entiende. Primeramente porque son palabras secretas, ocultas, y puede ser que sea en latín, pero nadie entiende. Aunque el latín lo pueden entender los que saben latín. Entonces, lo que sí que son palabras secretas. Que Cristo dijo simplemente el pan y el vino y coman de él todos. Pero fíjese todas las añadiduras que le añade la religión católica. El Señor, antes de ascender al cielo, o más bien, sí, antes de ascender al cielo, pero ya había resucitado. Él dio mandamientos de echar fuera demonios en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Punto. La católica usa hombres exorcitando un crucifijo. O sea, más bien usa un crucifijo para exorcitar con una sotana negra, gloria al Señor, y luego usa agua bendita, y según el cura se pelea físicamente con el diablo. Físicamente se pelea con el diablo, agua bendita, el crucifijo, y allí empieza la pelea con el diablo.
Ahora, Luis Toro, como Luis Toro no es tradicionalista ni es católico, él es masón, entonces él no usa sotana, no lo van a ver nunca con sotana. O a lo mejor para, ya ve el Satanás cómo es, pero él usa otra clase de vestimentas más extravagantes. Sus pomposas filacterías, vestidos que la gente se quede pasmada, porque él es masón. Ahora él, el plan de él es, ya metió, ya enseñó por mucho tiempo al católico a remachar que María es la madre de Dios, la esposa de Dios y la reina del cielo. Ya se las entronizó en el corazón de los católicos incautos. Ahora quiere meter el ecumenismo, que viene siendo, allí vaya enfocado en la iglesia modernista, para meter el ecumenismo, gloria al Señor, y puedan participar toda clase de religiones, que es el camino a establecer al anticristo en su lugar. Pero vamos a la respuesta completa que le da tocante, especialmente tocante al bautismo. Aquí el Señor en el bautismo manda a ser discípulos, manda a bautizarlos, pero solamente a los adultos, no a los niños. La católica bautiza bebés con un chorrito de agua, y al bebé le ponen sal en la boca, pero secretamente usan saliva. Es algo diabólico, algo satánico, es brujería. Gloria al Señor. Porque quieren remachar al niño para que sea católico hasta el día de su muerte. Es el primer amarre, el primer remache. Gloria al Señor. Ahora, en el perdón de pecados, el Señor Jesús nunca dio autoridad a los apóstoles de perdonar pecados. De hecho, en la Escritura nunca se ve que algún apóstol perdonara los pecados de algún discípulo. No se ve nunca en la Escritura. Por ejemplo, los textos de Mateo 16, 19, 18, 18 y Juan 20, 23 y Santiago 5, 16 son sacados de contexto esos textos. Esos textos son con el propósito de demostrar que los curas pueden perdonar pecados. Hay muchas formas, infinidad de formas de desenmascarar, de hacerles ver que están completamente errados. Por ejemplo, primeramente, esas escrituras pertenecen a los apóstoles judíos, no a los sacerdotes, secta católica idólatra inventada por los hombres. Entonces están completamente fuera de contexto, están mal interpretados. La católica te manda a que le confieses tus pecados al cura pecador, pedófilo, violador, homosexual. Que le confieses tus pecados. Gloria al Señor. ¿Acaso el cura derramó su sangre por ti?
Porque en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, el sacerdote quiere perdonarte tus pecados, tiene que derramar su sangre como lo hizo Cristo para que tenga ese poder, ese perdón tenga el poder. O más bien para que el sacerdote tenga el poder de perdonarte los pecados, porque derramó su sangre. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar al hombre de todo pecado. Cuando viene a Jesucristo y se humilla, el Señor lo perdona. Pero el hombre, los sacerdotes católicos, ¿cómo van a poder perdonar pecados si no han derramado su sangre? Por el contrario, han derramado sangre en la Santa Inquisición, sangre inocente, sangre de ancianos, sangre de mujeres embarazadas, sangre de bebés. En lugar de que derramen la de ellos, han derramado sangre. Muy bien. Así que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y en Efesios 1:7 también dice que en Cristo tenemos reconciliación por su sangre. Tenemos la remisión de pecados por su sangre, no por la sangre del sacerdote. Muy bien. Ahora, la otra cosa, mi amado José Elías, Simón el Mago, cuando se bautizó en Hechos 8:22, del 17 al 22, él le ofrece dinero al apóstol Pablo para que tenga el poder de que a quien le ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, tú no tienes parte ni suerte en este negocio. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Verdad? Que eso le dice. Muy bien. Mas sin embargo, el Señor, allí Pedro le hubiera dicho: híncate confiésate para perdonarte los pecados, porque yo soy el primer papa y tengo poder para perdonarte los pecados. No, le dijo: ruega a Dios, ruega a Dios, quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y maldad veo que estás. Ahora, en el matrimonio, Cristo no mandó casarse por la iglesia. Dios no mandó casarse por la iglesia. O sea que no dice vayan y cásense por la iglesia. Habla del matrimonio. Y el matrimonio se legaliza cuando tú te sometes a las leyes de la autoridad del gobierno de donde tú vives, del país donde tú vives. Al someterte, ya estás cumpliendo con un mandamiento de Dios. Dice, te voy a leer dos escrituras. Tito, capítulo 3, dice: amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos para toda buena obra. Y en Romanos capítulo 13 dice así, Romanos capítulo 13, mi amigo José Elías, Romanos capítulo 13 dice: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que existen por él han sido ordenadas. Así que el que resiste
El que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí mismos. Entonces, Dios no mandó casarse por la iglesia. Esas ceremonias con mucha pompa, muchos lujos, esas fiestas que dejan abierta la boca a mucha gente. Nada de eso es bíblico, nada de eso lo demanda Dios. Lee la Biblia y te darás cuenta. Por ejemplo, Ananías y Zafira eran un matrimonio. Los dos habían casado. Pedro era casado. José era marido de María. Hechos 1:16. María, estando desposada con José, Mateo 1:18, perdón, dije Hechos 1:16, es Mateo 1:16, Mateo 1:18. Priscila y Aquila eran esposos, Romanos 16:3, Romanos 18:18. Pablo dice que algunos cristianos eran casados, Primera de Corintios 7:27 al 29. Las bodas de Canaán eran paganas, mas la escritura no nos dice que se hubieran casado por la iglesia. No debemos de hacer ni enseñar ni pensar más allá de lo que está escrito. Eso lo enseña la palabra de Dios en 1 de Corintios 4:6 y también en 1 de Pedro 3:11, que dice que el que enseñe conforme a la palabra de Dios. Así que seguimos adelante con la respuesta, bendito el Señor, a José Elías. Gloria al Señor. Refutando el argumento de José Elías Sánchez. Usted, José Elías, usted dice que en la escritura nunca se ve a un discípulo perdonando pecados. Eso dice José Elías Sánchez a Verdugo de Sacerdotes. Usted dice que en la escritura nunca se ve a un discípulo perdonando pecados. Pues sabemos todos que no. Ahora dice, le pregunto, ¿se ve en la escritura un rinoceronte? No, ¿verdad que no? Lo mismo pasa con lo que usted dice. Para usted el texto está mal interpretado, etcétera. Bueno, haga su propia Biblia. Elías Sánchez Martínez, haga su propia Biblia, traducida del griego al español. Es el mismo argumento tan necio que siempre tienen los ciegos como usted. Su argumento lo inventa a la ventana y se tropieza con él. No sé exactamente qué quiso decir, pero vamos con la respuesta de Verdugo de Sacerdotes. Es muy necio y tonto decir, ¿se ve en la escritura un rinoceronte? Se debe atacar el argumento, no decir necedades. En el Antiguo Testamento, o sea, le dice Verdugo a José Elías que debe de argumentar, o sea, demostrar que lo contrario de lo que le está enseñando Verdugo, no hablar necedades, que si se ve en la Biblia un rinoceronte.
Fíjese nomás, por la ignorancia, las expresiones, las necedades que hablan las personas. En el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento jamás se ve que un hombre sacerdote hubiera perdonado los pecados a otro hombre. Jamás se ve. Volvemos a lo mismo de Simón el Mago. Bendito el Señor. Entonces, ¿por qué Pedro no le perdonó los pecados a Simón el Mago en Hechos 8:22? Si supuestamente Pedro tenía autoridad de perdonar pecados, ¿por qué no se los perdonó? Dios condena el confiar en hombre para ser salvos. Maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17:5. No confiéis en hombre, que viene siendo un cura, un pecador, no confiéis en él, menos que es pedófilo y homosexual, porque en él no hay salvación. Salmo 146:3. Y los textos son para que veas que se está demostrando con la palabra de Dios. Eso del rinoceronte, la pregunta esa no metió ninguna prueba de lo que es de su pregunta. Entonces, Santiago dice: confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros. Santiago 5:16. No dice que vayan con un cura. No dice que vayan con un cura a pedirle perdón. Dice que confesaos vuestros pecados unos a otros. En este caso, el cura tendría que confesar los pecados con ustedes también, mis amigos católicos. Porque dice: confiésense los pecados unos a otros, confiésaselos al cura, y el cura te los tiene que confesar a ti, porque así enseña la palabra de Dios, si es que quieren comprobar el perdón de pecados. Aparte de todo, los sacerdotes no perdonaron. Nunca hubo nada que perdonaran pecados. ¿Por qué no perdonaron a Judas? En Levíticos habla de los sacerdotes. Sabían bien ellos que no podían perdonar los pecados de nadie. Mateo 27, 3, 4 y 5. En el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento jamás nadie confesó los pecados a ningún hombre cura. Además, el Señor nunca nombró sacerdotes, curas católicos en su iglesia. El Señor solo nombró apóstoles. Entonces no nombró sacerdotes, solo nombró apóstoles. Lucas 6:13 y Mateo 10, los primeros versículos. El Señor nombró apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Solamente eso nombró. Una vez más: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. Pero nunca curas católicos. Nunca nombró, llamó, estableció curas católicos. El creyente en Cristo confiesa sus pecados con Dios. El creyente, el verdadero cristiano de la Iglesia de Cristo, confiesa sus pecados con Dios, no con un hombre cura pecador. Bendito el Señor. Los judíos sabían que solamente Dios podía perdonar los pecados. Marcos 2:7. Los siguientes textos que te voy a leer siempre dice que los pecados los perdona Dios, no un cura católico.
Escucha los textos y escríbelos para bien de tu alma. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No la confesión con el cura, pedófilo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate que no menciona ninguno cura. Salmo 25:11. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados. Fíjate qué hermoso, qué glorioso, que podemos ir desde que Cristo murió, derramó su sangre, se abrió el velo del templo y nos abrió un camino directo, ya para que nadie interceda por nosotros como en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes hacían un sacrificio por el pecador para que Dios le cubriera sus pecados, sino que ahora directamente con el sacrificio de Cristo podemos ir directamente y hablamos con Dios y le pedimos perdón, y cuando lo hacemos de todo corazón, Él nos perdona. No necesitamos un intercesor, se acabó todo eso. No necesitamos un sacerdote, mucho menos impío, idólatra, pecador, mundano. Gloria al Señor. Éxodo 32:32. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés le pidió a Dios que perdonara el pecado del pueblo de Israel por haber hecho aquel becerro de oro, y era tanto el amor que tenía Moisés sobre por el pueblo de Israel, por su gente, que le dijo: si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Cuando tú aceptas a Cristo, mi amigo, tu nombre es escrito en un libro, el libro de la vida. Ahí queda ya tu nombre escrito. Por eso cuando los apóstoles eligieron a Cristo, los envió a predicar, y cuando volvieron le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor les dijo: no se gocen de que los demonios se sujeten en mi nombre, gócense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Bendito el nombre del Señor. Daniel 9:9 dice: el Señor nuestro Dios, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdonar, porque nos hemos rebelado contra Él, pero a Él le toca tener compasión de nosotros y perdonarnos. Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Oye, qué hermosa escritura, qué clara. La entiende cualquier persona, por muy torpe que sea. Una vez más te la leo. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Son citas para que veas que podemos ir directamente a Dios y no necesitamos de un intercesor. La religión católica porque ellos quieren enseñar al católico a depender de ellos y no de Dios, para guiarlos como corderitos al matadero, para guiarlos al tormento eterno, para manipularlos, para tenerlos atontados, para que en todo agachen la cabeza y hagan lo que ellos dicen. Aquí tienes que decidirte a hacer, o haces lo que dice el Papa, o haces lo que dice Dios en su palabra, por iluminación y guianza del Espíritu Santo. Isaías 43:25 dice:
Oye lo que dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Oye, qué hermoso. Una vez más: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El contexto también se encuentra en Jeremías 31, 34 y en Hebreos 8, 12 y 10, 17. Te lo voy a leer para que veas que es verdad, y para que veas que las promesas gloriosas del Señor son reales y verdaderas, y que no necesitas que un hombre interceda por ti. Eso le molesta a los curas católicos, porque ellos quieren dominarte. Por eso te confiesan, para saber tus secretos íntimos y tenerte más amarrado. Por ejemplo, en un matrimonio, si el esposo va y se confiesa y le dice: acúseme, padre, porque robé a mi padre un dinero que tenía guardado. Ya está mi padre muy anciano y no sabe, le robé $10,000. Entonces el padre te dice: reza tantas Aves Marías y Padres Nuestros y dale la limonita, tanto dinero. Pero ya te tiene amarrado, porque si no haces lo que él te dice, dices: tú voy a tener que obedecerlo, porque si no le va a decir a mi papá que le robé. Y es como los amarran, los manipulan. Ahora escucha las citas, contexto de Isaías 43, 25 y Jeremías 31, 34. Dice así: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Ahora en Hebreos capítulo 8, 12 dice así: Hebreos 8, 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Ahora Hechos 10, 17. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Ves? Que el único que perdona es Él, y debes de ir a Él, no a un sacerdote. Escudriña la Biblia, aprende para que no te sigan engañando, no se sigan burlando de ti y te mueras y despiertes en el infierno ardiendo, y de ahí ya no vas a poder salir jamás. Cuando yo advierto eso, no estoy juzgando, ni condenando, ni mandando al infierno. Por el contrario, te estoy advirtiendo para que no vayas al infierno. Porque a veces suben comentarios y me dicen que yo a todos los mando al infierno. Al contrario, como no quiero que nadie vaya al infierno, le digo, en el peligro que está por ser idólatra, que va a terminar en el infierno, que se aparte de la idolatría, que se aparte de la idolatría, que venga Jesucristo. Ahora en Isaías 55, 7 dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Es amplio en perdonar. Seguimos con las escrituras. Fíjate todas las que te he leído y te voy a seguir leyendo, que hablan de que tú tienes que confesar tus pecados a Dios, que es el único que puede perdonar tus pecados. Los mismos judíos, cuando Cristo dijo a aquel paralítico que le dijo: tus pecados te son perdonados, ellos le dijeron: este hombre está blasfemando, porque nadie puede perdonar pecados, solamente Dios.
Y lo dijeron porque conocían la escritura, conocían la ley, eran escribas y fariseos, conocedores de la ley. Se habían sentado en la cátedra de Moisés. Eran los que contestaban las preguntas de las escrituras, especialmente las profundas. En Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Entonces, cuando tú te conviertes a Jesucristo, mi amigo, ese día que te entregas a Cristo, el Señor te perdona con su sangre preciosa, te limpia, te lava y arroja todos tus pecados a lo profundo de la mar. Y dice que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Te perdona para siempre, porque el sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario te cubre, te limpia tu pecado para siempre. Ahora, en el transcurso de tu vida como humano, vas a fallar, porque estás en esta carne pecaminosa. Pero como tienes el Espíritu Santo, en el momento que fallas, te sientes culpable, te arrodillas y le pides perdón al Señor, porque le fallaste, porque el mismo Espíritu Santo te redarguye, y así sigues caminando y te sigues perfeccionando. Pero el día que aceptaste a Cristo, te perdonó todos tus pecados, desde que tienes razón de sí hasta el día que te entregaste a Cristo. Mas sin embargo, en la católica tienes que estarte confesando todo el tiempo y tomando harina, comiendo harina todo el tiempo, y todavía no hay seguridad dónde vas. ¿Qué Dios tan malo tienes tú? Porque el Dios de nosotros nos dice a dónde vamos si cumplimos con su palabra, si cumplimos con sus ordenanzas, si cumplimos con sus mandamientos. Muy bien, ahora vamos a Mateo 6, 14 y 15, ya en el Nuevo Testamento. Dice: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. O sea, hay que perdonar para ser perdonados. Mateo 11, 25. Y cuando estéis, Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Cuando tú estés orando ahí secreto en tu cámara, ¿te acuerdas de algo que tienes contra alguien? Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas a vosotros. Y luego en Lucas 7, 47 y 48. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Quién perdona pecados? Ahí hubiera dicho Cristo: manda un sacerdote que venga para que te confieses y te perdone los pecados. No, Cristo le dijo: tus pecados te son perdonados. En Lucas 24, 46 y 47 dice: Él les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Dónde queda pues esa herejía de que los curas, de que te tienes que confesar a un cura? Ahora, hay veces que suben comentarios católicos que ignoran la palabra y dicen: ponme un texto solamente, que tengo que ir directamente nomás a Dios.
Ya te leí como más de 20 y te sigo leyendo más. Aquí te voy a leer ahora Efesios 1, 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si hubiereis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito el Señor. Muy bien, entonces estaremos pasando al próximo comentario. Bendito el Señor, aquí terminamos, Dios me los bendiga. Lean la Biblia, mis amigos católicos, ahí está su victoria. No tienen que estar recibiendo exhortaciones de nadie, ni de mí, ni de nadie. Decídanse a leer la Biblia. El católico que lea la Biblia, segurito protestante, católico que lea la Biblia, saldrá solito de la iglesia católica, solito voluntariamente, porque va a darse cuenta, va a conocer la verdad, y la verdad lo va a libertar de las garras del catolicismo, de las garras de la idolatría, de las garras de Luis Toro, de la telaraña infernal de Luis Toro, de la madeja de Luis Toro, su telaraña que caza incautos. Bendito el Señor. Así que, católico preparado, cristiano regenerado. Católico preparado con la Biblia, cristiano regenerado, segurito. Ahora, católico ignorante, seguro un candidato para el tormento eterno. Católico ignorante seguirá allí por su ignorancia, porque está en tinieblas, porque está en oscuridad, porque lo va guiando un ciego, y si un ciego guía al otro ciego, los dos caen en el hoyo. Pero católico adiestrado será un siervo de Dios en el futuro, que le van a llamar protestante, le van a llamar hipócrita, fariseo, falso profeta, hijo de Lutero, etcétera, 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 pero con Cristo en tu corazón, con la paz de Cristo. Hay un coro que dice: que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Llámenme loco, fanático, hereje, pelón, lo que les dé la gana, mientras mi copa rebosa. Soportaré todo eso hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me impidan decir gloria a Dios y aleluya. Dios me los bendiga, y esperen el próximo la próxima respuesta